días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que me están viendo. Yo me llamo Mariana y tengo 10 años. Ahora voy a conversar con mi papá, preséntate. Buenas tardes, estamos de vuelta con un nuevo video, el video 232. Sí, 232. ¿Cuál es el tema, Mariana? El tema es no tenerle miedo a nada con tal de hacer la justicia que nos pide Dios. No tener miedo a nada, la puerta, con tal de hacer la justicia que Dios le manda. En este video vamos a narrar... Primero cantarla. Gracias, Jesús, por todo lo vivido. Tu palabra nos enseña que debemos agradecer por todo, aún más por lo malo que por lo bueno. Mi alma te alaba a ti, mi Jesús. Tuya es la gloria, tuyo el poder. A ver, Marianito. Esta canción tiene como letra, la letra es que debemos agradecer por todo, aún por las cosas malas, que a veces no lo entendemos en su debido momento. No quejarnos, simplemente decir gracias, Señor, porque estoy vivo, porque respiro por tu misericordia. Es ahí donde apunta la canción. Bien, Marianito, tú mueves. Ya. En este video vamos a narrar y a explicar una de las historias muy conocidas, pero acompañado de la siguiente historia que tiene que ver con esa, pero que no muchos la conocen. Vamos a hablar sobre cuando Pablo y Juan curaron a un cojo que se encuentra en ¿Dónde se encuentra? Hechos capítulo 3 del 1 al 10. Hechos capítulo 6 del 1 al 10. No, capítulo 3. 3 del 1 al 10. Ya. Pedro sana a un cojo en el templo. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, las 3 de la tarde. Y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. O sea, nació cojo desde el nacimiento. Cada día le ponían a la puerta del templo que se llama Hermosa, para pedir limosna de los que entraban al templo. O sea, siempre estaba en la entrada del templo. La que su función del cojo era pedir limosnas. Claro. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo: míranos. Él le prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Luego... A ver. Así continúa. Ahí termina. No, falta. A ver. Le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos
salto se puso de pie y empezó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. O sea, estaba recontra feliz porque le había sanado lo que era cojo. Imagínate, de nacimiento. Sí, O sea, todos los conocían. sí. Este fue el cojo al que lo llamaron. Sí. Le dijeron, Ah, ¿verdad? Ese era el cojo que lo llamaron y dijeron, ¿quién te curó? ¿quién te curó? Ese fue. ¿Él fue? Sí, ese fue. ¿O fue el Señor Jesucristo uno parecido? La cosa es, el Señor Jesucristo hizo bastantes milagros. O sea, ahí, ¿cuál es el mensaje? ¿A dónde quiere llegar? ¿Ah? ¿Cuál es el mensaje? No, es que esa es la historia principal, pero todavía no llegamos al verdadero mensaje. Tenemos que seguir Te leyendo. espero, dilo, continúa. Luego continuamos en Hechos capítulo 4. Donde ahí Pedro y Juan son encarcelados. Mientras ellos estaban hablando en el pueblo, llegaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos, les echaron la mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. Wow. 5,000 que estaban escuchando en el templo las prédicas de Pedro y Juan. Creyeron. Luego está Pedro y Juan ante el Sanedrín. Al día siguiente, ¿Ante quién? el Sanedrín. El día siguiente aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos, los ancianos y los escribas. Y estaban el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los del linaje del sumo sacerdote. Y ellos mismos fueron los que le juzgaron a Jesús a que crucificaran en la cruz. Y acá es donde yo quiero meter algo importante. Ellos ya sabían que ellos mismos habían mandado a crucificar a Jesús, pero sin embargo no tuvieron miedo y dijeron firmemente lo que más adelante. Y poniéndolos en medio los interrogaron, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron. Ahí donde viene que él sabía que Claro. habían crucificado a ellos. Bien. Y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús este hombre está de pie sano en su presencia. Él es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y O sea, el Señor Jesucristo. claro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Así es, así es. Y viendo la valentía de Pedro y Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e inóditos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Pero ya que veían de pie con ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. O sea, no podían decir nada porque ahí estaba el pie sanado, el hombre, y ¿qué podían decir? A ver. Lo que pasa es que no querían que hagan milagros en el nombre de aquel hombre que lo mandaron a la cruz, en el nombre de Jesús. Sí, y por eso es que no podían defender porque no decían nada. Exacto.
ya estaba el hombre curado. ¿Qué podían decir? No. Que lo mandaban a la cárcel por haberlo curado. Imposible. Imposible. Solamente que ellos tenían ese cargo de conciencia. Si a Dios se habían tenido cargo de conciencia. Porque eran hombres impíos. Que no querían. Ah, ya. Y esto yo me acuerdo que lo vi en una película también. Una película de Hechos. Ya. Y luego dice, entonces le mandaron que salieran fuera del Sanedrín. Pero, no, que no hablen. Claro. Y deliberaran entre sí, diciendo, o sea, entre los sacerdotes decían, ¿qué podemos hacer con estos hombres? Porque de cierto es evidente a todos los que habitan en Jerusalén que una señal notable ha sido hecha por medio de ellos y no lo podemos negar. No. Pero para que no se divulgue cada vez más entre el pueblo, amenacémosles para que de aquí en adelante no hablen a ninguna persona en este nombre. O sea, dijeron, ya te vamos a dejar ir, pero te amenazamos. Entonces lo llamaron O sea, y... te vamos a dejar ir, pero no hagas milagros en el nombre de Jesús. Claro. Y entonces lo llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Claro. O sea, obedecer al hombre antes que a Dios. Por eso que tenemos que poner, que no tenemos que tener miedo a nada, contar, hacer la justicia de Dios. Exacto. Porque la autoridad de Dios está mucho más encima que la autoridad del hombre. Definitivamente. Y al Señor le complace ver cuando sus hijos no tienen miedo. Acá hay algo muy importante, Mariano. No tenían miedo a la muerte porque sabían que esos eran los mismos que habían crucificado. Y ellos, y Pedro y Juan, no, Pedro no, porque Pedro se había huido, y Juan vio con sus propios ojos el dolor. Y Juan estuvo cuando Jesús estaba crucificado. Claro. Ahí en la cruz vio el dolor que No sentía. tenía miedo. No tenía miedo ese Y eso dolor. se dieron cuenta, Caifás y toda esa gente, Sí, pues. fariseos hipócritas, ¿no? Ellos, Sabían de que no podían ir en su contra Sí, sí. porque Porque- estaba sanado. porque Pedro y Juan estaban dispuestos hasta la muerte, pero jamás, pero jamás iban a negar Adiós. al santo, al nombre de Jesús. Claro. O sea, el problema era De el Jesús. nombre de Jesús. Claro. En ese nombre no hagan milagros. Y O sea, y todavía le dice Pedro, o sea, te voy a obedecer a ti antes que a Dios. Juzgue Dios si eso es correcto. claro. Y dice, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Exacto. Y después de amenazarles más, ellos les soltaron, pues por causa del pueblo no hallaban ningún modo de castigarles. No había ninguna causa. Por hacer un bien. Claro, por hacer un bien que iban a meter a la cárcel. Y hay un versículo ahí. Si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, Estamos cayendo en pecado. eso es. Y, Dios te mandará. y Pedro y Juan no hicieron eso. Hicieron el bien, sabiendo haciéndolo, lo hicieron el bien. Y sin miedo de afrontar las consecuencias, de sufrir el dolor que sufrió Jesús en la muerte. Es decir, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, el morir en Cristo es ganancia. El morir en Cristo es ganancia. Lo que por ahí leí un relato de una persona que había resucitado, había muerto por infarto, pero tuvo unos segundos y él se despertó en el cielo y todo el mundo lo miraba y él no veía que su boca estaba cerrada, pero entendía los pensamientos de las personas que estaban ahí. Y se sentía con una paz infinita. Y cuando le dijeron tienes que retornar, no quería, quería quedarse. Claro. Y ahí pum, despertó cuando le estaban haciendo masajes. No, eso es cargas eléctricas, que eso Claro. que, como planchas que lo ponen ahí para que despierte. La cosa es que lo revivieron. Lo revivieron. Lo que pasa, Mariano, que cuando alguien se cae en la calle, no van a esperar que venga la ambulancia.
ahí algunos saben hacer masacres y había alguien que lo estaba reviviendo. Claro. O sea, volvió y contó su experiencia. Por eso digo, el morir en Cristo es ganancia. Solo que el Señor en su grande misericordia nos mantiene con vida. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros sigamos haciendo sus palabras sin miedo a las consecuencias. Y hagamos la justicia que Él nos demanda. Porque eso que hicieron Pedro y Juan es una justicia. Más que justicia, lo curaron. Estaba inválido, tenía que pedir limosna porque si no se moría de hambre. Imagínate que Pedro se sintió gozoso de que lo crucificaran, pero no querían que lo crucificaran como al Señor Jesucristo. Así es en la muerte. Hay un relato que dice que Pedro murió, pero querían crucificarlo igual que Jesús, pero Pedro se negaba a morir. O sea, no quería que lo crucificaran. Porque no se sentía No digno. se sentía digno, pues eso. Y murió crucificado, pero Boca abajo. boca abajo. Es señal de humildad. Exacto. Yo sé que Pedro al inicio, cuando Jesús estaba vivo, se creía el superior de todos. Pero fue el primero que lo negó 3 veces. Claro. Porque no tenía el Espíritu de Dios. Pero cuando recibió el Espíritu de Cristo, cambió totalmente. Porque si nos ponemos a leer la Biblia, antes de que muera el Señor Jesucristo y después de que muera el Señor Jesucristo, hay una diferencia recontra bárbara. Por eso digo yo, tenemos que llenarnos del Espíritu de Cristo. Y caminar no guiados por la carne, sino por el Espíritu. ¿Y cómo lo demostramos? Haciendo la justicia. El resto vendrá por añadidura. ¿Nos despedimos? Ya. Señores y señores, hasta la próxima, Dios mediante. Hasta la próxima, Dios mediante.